la oración tiene un poder en todos los sentidos, pero cuando hablamos de una oración mental estamos hablando de una fortaleza en el mundo espiritual. O sea, eso crea una conexión espiritual. Entonces todo lo que pasa en mi camino, todo lo que pasa en lo que estoy haciendo ya está desde el mundo espiritual establecido. Yo escucho a mucha gente hablar de las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana no es un horario que uno escoge. Las 3 de la mañana es el horario donde el Espíritu Santo llama a los que le hace falta oración. Porque es que en el mundo espiritual las horas no cuentan, no tienen ningún tipo de importancia. Así es. Si yo le preguntara cuál sería la hora o el tiempo que se puede orar, o sea, 5 minutos. Uno empieza orando poco, pero en la medida que tú más oras, es en la medida que tú tienes más cosas visibles como resultado en tu vida. Amén. Porque la Biblia dice que lo que nosotros hacemos en secreto, el Señor lo recompensa en público. Y mientras más secreto es nuestra oración, y por eso hablamos de la oración en la mente, pues más efectiva es en el resultado. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera sobrenatural. Te bendice y te saluda la pastora Johanny Mejía. Aquí hoy en Excelencia Cristiana Televisión tenemos un contenido que sé que va a edificarte, que va a elevarte y va a transicionarte a nuevos niveles de gloria. Tenemos al pastor Almanzar, el cual es el pastor de la casa, y siempre nos trae temas sustanciosos, temas que abren nuestro entendimiento espiritual. Dios le bendiga, pastor. Amén, Dios te bendiga, hermana. Para mí un placer siempre estar aquí y compartir con los hermanos una palabra de parte de Dios. De verdad que nos sentimos contentos en este ambiente fresco y agradable que el Señor nos ha permitido en este día. Pastor, siempre que tenemos la oportunidad de compartir con usted, usted trae temas que literal vuelan la cabeza. Nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, pero también nos da entendimiento y arrojan luz. ¿Qué usted nos trae en el día de hoy? Bueno, hay un tema que quizás no es tan usual, no es tan frecuente que nosotros queremos compartir en el día de hoy sobre la oración. Todo el mundo sabe el secreto a voces de lo que es la oración en el ministerio, en la vida de cualquier cristiano. Y cada vez que le preguntan a un hombre de Dios, a una persona que Dios lo usa poderosamente, la respuesta es la misma. El secreto del poder, el secreto de su ministerio es la oración. Ahora la forma de orar, el tipo de oración, cómo ora o cómo orar, siempre también surge esa interrogante en cualquier persona, incluso de aprender a orar, que pasaba incluso con los discípulos de Jesús que querían aprender a orar. Entonces vamos a hablar de la oración, pero desde un punto enfocado más allá de lo tradicional que siempre la gente entiende. Vamos a hablar de la oración en la mente. ¿Es posible la oración de la mente? Hay quienes piensan que no, hay quienes piensan que hay que declarar, profesar palabras. Sin embargo, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que el Señor conoce nuestro pensamiento antes de que estén. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Salmo 139, 1 en adelante, Jehová examina y conoce aún nuestras palabras que no hemos profesado, que no hemos dicho. Él las conoce. Entonces la Biblia nos dice que Dios conoce nuestros pensamientos, que Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Tú, Jehová, que escudriña la mente y el corazón del hombre. Entonces nos encontramos con ejemplos bíblicos de personas que oraron desde lo profundo de su corazón, desde lo profundo de su alma, y Dios les respondió. ¿Usted no podría dar algunos personajes bíblicos que hayan conllevado esta oración? Tenemos una que es muy conocida, que es Ana, la mamá de Samuel, que ella oraba y dice que apenas se veía el movimiento de sus labios, pero dice que su oración era desde lo profundo de su corazón, porque era tan fuerte la situación que ella estaba atravesando, que ni siquiera las palabras le salían. Incluso, mientras ella oraba, la tildaban de borracha, le decían, tú estás borracha, porque como estaba en el altar derramada, el que la veía no entendía que ella estaba orando. Entonces, cuando vemos la oración en la mente, también podemos ver otros personajes como Nehemías, podemos ver otros personajes que oraban en ese nivel. Mira, la Biblia dice que hay que orar y velar sin cesar. Amén. Cuando la Biblia dice que hay que orar sin cesar, la pregunta lógica que puede surgir es, ¿cómo yo puedo orar sin cesar? Porque
de la manera que nosotros entendemos la oración, si la vamos a entender desde el punto de vista que yo tengo que proferir algunas palabras, entonces no lo podré hacer sin cesar, porque hay cosas que hacemos a diario, hay cosas en las cuales tenemos que estar ocupados y quizás no podamos estar hablando lo que hablamos en la intimidad con Dios estando en público, pero en la mente sí lo podemos hacer. Entonces, realmente cuando la Biblia habla de orar sin cesar, se está refiriendo que tanto como oramos cuando nos postramos, también debemos de orar en nuestra mente y así mantener una comunión. Bueno, podríamos decir que sí, porque la forma de orar constantemente sin cesar solamente puede ser si yo aprendo a orar en la mente. Y no solamente orar en un momento determinado, cuando voy de rodillas o cuando voy a un lugar especial que tengo reservado para la oración. Y ese poder de esa oración se manifiesta en toda nuestra vida porque el que ora constantemente en su mente medita en la palabra y además es una gran demostración de la confianza que nosotros tenemos en Dios. El constantemente mantenernos en esa comunión. Y es importante porque desde la mente es que empieza todas las transformaciones de nuestra vida. Hay personas que oran por situaciones en su vida de manera personal, pero hasta que su mente no se transforma su vida. Y la oración puede someter, puede derribar argumentos, puede derribar esas murallas, como dice la Biblia, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso se da desde la mente. Entonces, una oración constante santifica nuestro ser completamente. ¿Y cómo podemos lograr, llegar a ese nivel de oración? Ya que usted sabe que el concentrarse es un poco difícil para el ser humano por todas las cosas que su mente ocupa. ¿Cómo entonces yo puedo orar de manera concentrada en mi mente? Tú sabes que es un ejercicio. Esa oración mental y esa oración constante es un ejercicio. Es un ejercicio porque para nosotros crecer espiritualmente y poder ganar la batalla en el mundo espiritual, necesitamos esa oración. No hay ningún hombre de Dios que pueda ganar la batalla en el mundo espiritual sin tener un poder interior espiritual en su mente. Desde allí esa oración va a traer una transformación. Y la única manera que una persona puede hacerlo es cuando esté enfocado en Dios. La persona que no esté enfocada en Dios no va a orar en su mente, no va a orar de madrugada, no va a orar en ningún momento. Porque su ocupación, sus pensamientos están en otra cosa. Cuando nosotros hablamos de la oración mental, la gente puede confundirlo con otra cosa. Yo no estoy hablando simplemente de un pensamiento, de una idea. Es que cuando yo oro en la mente, es que yo tengo un proyecto que voy a hacer, yo estoy conduciendo, yo estoy en cualquier lugar y yo tengo que hablar con mi Dios. O sea, eso crea una conexión espiritual. Entonces, todo lo que pasa en mi camino, todo lo que pasa en lo que estoy haciendo, ya está desde el mundo espiritual establecido. O sea, si yo voy a una misión, si yo voy a predicar, si yo voy a levantar un ministerio, si yo voy a trabajar, desde ese punto que yo en mi mente estoy orándole al Señor, me asegura el resultado. Yo hablaba de Nehemías. Nehemías está delante del rey y le está pidiendo al Señor que le dé buen éxito delante de él. ¿Y qué pasó? El Señor le otorgó lo que pidió. Y no solo eso, un poquito más. Porque el rey le puso a su disposición cosas que él no esperaba que le iban a poner. Entonces, la oración tiene un poder en todos los sentidos. Pero cuando hablamos de una oración mental, estamos hablando de una fortaleza en el mundo espiritual, de la cual nos revestimos nosotros. Cuando usted estaba hablando de esto, me llegó un personaje y ya que usted tiene tanto conocimiento, me gustaría preguntarle. Jonás oró en la mente cuando estaba dentro del pez. Acuérdate que yo decía que el Señor conoce el corazón, lo dice la Biblia, y el pensamiento del hombre. Dios sabía lo que Jonás tenía en su corazón y lo que tenía en su mente. Dios sabía que Jonás no iba a ir a Nínive. Por eso la Biblia dice que Dios había preparado un gran pez. O sea, no es que Dios preparó el pez después que Jonás decidió no ir, era que ya estaba preparado. A Dios no lo coge nada de sorpresa. Dios sabe lo que yo le voy a pedir. Dios sabe lo que yo voy a hacer. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que yo tenga una intimidad con Él, porque la oración, la gente la ha enfocado
como una conversación con Dios. Y eso es lo que le enseñan en la escuela bíblica a uno. Orar es hablar con Dios. Y usted pregunta en cualquier reunión de cristianos y la gente va a decir, orar es hablar con Dios. Sin embargo, yo enfoco la oración desde una perspectiva diferente como una intimidad con Dios. Y no es lo mismo. No es lo mismo la intimidad que hablar con Dios. Así es. Entonces, cuando la Biblia dice, tráncate en tu aposento, en un lugar solo, donde tú estés con Dios, está hablando de intimidad. Esa soledad, eso es lo que representa. Entonces, ese punto de intimidad, lo que te dice es que tú, como nosotros cuando aceptamos al Señor, somos un espíritu con Él, vamos a estar en esa unificación espiritual. Entonces, el que viene a enfrentarme a mí se encuentra con Dios. Cuando yo empiezo un proyecto, no lo empiezo yo, sino que Dios va adelante. Amén. Entonces, eso es lo que pasa con los hombres de oración, eso es lo que pasa con la gente que le sirve a Dios. En el caso de Jonás, Jonás se desvió. O sea, Jonás tenía un pensamiento desviado, porque él entendía bajo su propio concepto que lo que estaba haciendo no era correcto, no debía hacerlo, por lo malo que eran las personas de Nínive, eso es lo que se entiende. Sin embargo, los propósitos de Dios no tienen nada que ver con lo que yo quiero hacer, porque yo puedo orar para no hacer algo y Dios determinar que yo lo haga, aun cuando para mí puede parecer que no sea beneficioso. Entonces, en el momento en que él estaba dentro del pez, dice la Biblia que él allí oró a Dios. ¿Podríamos interpretar entonces que él oró en su mente? Bueno, él oró a Dios. Si fue en la mente o no lo fue, quizás no tengo fresco así el texto, pero el asunto es que tú puedes orar a Dios en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, de cualquier manera. Porque no significa que porque hablemos de oración mental, una oración donde tú expresas la palabra no tenga la misma efectividad. Hay personas, por ejemplo, que en cuanto a la oración la clasifican de una manera que dicen tú tienes que arrodillarte, por ejemplo. Y no es una regla que no se pueda variar, que para que Dios te escuche tú tengas que orar de rodillas. Ahora que el apóstol, algunos hombres de Dios digan, por esta razón doblo mis rodillas, y él orara de rodillas, pero otros oraban de pie. Los fariseos, por ejemplo, oraban de pie, incluso se paraban en las esquinas y en las calles a orar, porque tenían un horario específico para orar. Lo mismo que pasaba con Daniel. Daniel tenía esos 3 horarios de orar y a esa hora él tenía que orar, independientemente de que hubiese un edicto contrario, porque él sabía de qué fuente traía el poder. El poder que tenía Daniel para que Dios lo usara de la manera que lo usaba, venía desde ese punto de consagración, que es la oración. Entonces, la consagración a nivel espiritual, cuando nosotros hablamos de la oración como tal, la oración más que una arma es una capacitación para nosotros a nivel espiritual. Porque ¿en qué nos capacita la oración? En el sentido de que yo entiendo cómo funciona el mundo espiritual, que no es por mi fuerza, que no es por lo que yo pueda hacer, que no es por los recursos que yo tenga. Cuando yo voy de oración a la oración, yo voy a buscar al que tiene la solución, al que me da el poder, al que abre las puertas, al que va a hacer que las cosas que yo estoy pidiendo, o en caso de que no sea una oración de petición también, pues ya también sea a quien yo voy a glorificar y adorar en esa oración. Realmente el tema de hoy es muy importante porque se nos ha enseñado muchas veces un tipo de oración, que es la oración de proclamación, anunciamiento y el hablar en voz alta, más la oración mental no se nos ha enseñado tanto, porque incluso han querido como mostrar que no tiene tanta efectividad como el que tú lo hables o lo declares y lo digas. Pastor, nos gustaría saber si la oración mental puede ayudar a apagar los dardos de fuego del enemigo. Claro que sí, sin lugar a duda, porque es que, mira, todo el mundo habla de la primera batalla que es en la mente. La primera guerra de cualquier creyente, de cualquier persona, se da en la mente. Entonces, es partiendo de ahí que podemos ver lo importante que es la oración mental, igual que la meditación, porque la oración mental llega a convertirse en una meditación también. Tú puedes meditar dentro de la oración y eso se hace en la mente. Eso no se hace vociferando, eso no se hace proclamando, eso no se hace intercediendo en voz alta. O sea, la declaración es más en relación a mi arrepentimiento al pecado que me llama a confesar,
pero cuando me llama a hablar con Dios, me llama a mí a hacerlo lo más silencioso posible, lo que menos se enteren los demás. O sea, si Dios quisiera que en la oración la gente se enterara de lo que yo voy a orar, entonces no me manda a estar en un lugar privado, no me manda a apartarme a un lugar solitario, de alguna manera a buscar un ambiente donde solamente pueda tener esa comunión con Él. Entonces, no hay un lugar donde yo de manera personal pueda tener una mayor comunión con Dios más especial que la mente. Porque en la habitación puede entrar alguien, pero en mi mente solamente entra Dios y el Espíritu de Dios. Amén. Y ya en lo que es el área espiritual o como arma, ¿cómo yo puedo usar la oración mental como arma? Como arma, la oración mental cae en el punto que yo hablaba hace un momento de el derribar los argumentos del diablo. Cae en el punto de la fortaleza interna que nosotros necesitamos. Esas situaciones que llegan a la vida de muchas personas, que siempre están preocupados, que siempre tienen problemas, que siempre tienen un temor, un miedo, la mayoría de veces porque no realizan ese tipo de meditación, ese tipo de oración. Cuando tú oras en lo interno, eso te da una fortaleza para la parte sentimental, para la parte emocional. Cuando la gente está triste, incluso en la Biblia el mismo Jesús se estremecía en su alma, es en el interior que se da el sentimiento. La gente te dice, me dolió en el corazón. Bueno, la Biblia habla de que al Señor le dolió también en su corazón. Pero cuando tú fortaleces lo interno, y cuando yo hablo de la mente, yo no estoy hablando simplemente de un órgano como el cerebro, yo estoy hablando de un ente espiritual que se amalgama al alma y desde el alma gesta todo lo que tiene que ver con nuestro ser. Porque el asunto es que cuando yo hablo de la oración en la mente, yo estoy hablando de que estamos en otra dimensión, no en la dimensión física. Cuando tú hablas, tú puedes establecer cosas en la dimensión física. Cuando tú estás en esa dimensión de la mente, tú estableces cosas en el mundo espiritual. Pastor, realmente a mí me gustaría saber lo siguiente. Usted sabe que hay personas que le cuesta concentrarse. Hay personas que, y yo he escuchado decir, que si no ora en voz alta, no se concentran. Como hay personas que dicen, si no oro caminando, no me concentro porque me agarra el sueño, me agarra esto o me distraigo. Entonces, ¿cómo esas personas podrían lograr concentrarse para que puedan orar en la mente? Hay personas que entienden que no se puede orar si no es con los ojos cerrados. Sí. Y usted no lo encuentra en la Biblia que diga que tiene obligatoriamente que cerrar los ojos para orar. ¿No sería por el tema de concentración? Exactamente. La gente cierra los ojos porque así se puede concentrar. No tiene distracciones, cosas que lo distraigan. Porque la distracción es el propósito de Satanás. De que usted se distraiga de las cosas que tienen importancia, que tiene que hacer. En caso de la oración, algo que es tan importante, la gente siempre tiene una distracción o tiene alguna situación que le evita orar. Entonces la concentración tiene mucho que ver con el ejercicio, con la práctica. O sea, la práctica, el ejercicio espiritual tiene que ver con consagración. O sea, cuando yo le doy prioridad a la consagración y no a la diversión, no al entretenimiento y a otras cosas, entonces yo estoy preparado para orar y estoy preparado para entrar en esa dimensión espiritual donde la mente mía se ejercita constantemente en el hablar con Dios, en el comunicarme con Dios, en el tener una intimidad con Dios. Entonces la concentración siempre se va a fortalecer en la medida que yo practico el evangelio, en la medida que yo vivo la palabra, en la medida que yo me consagro. Si no hay consagración, no importa lo que te quieran motivar, decirte, no habrá esa concentración. Hay personas que te oyen hablar, pero no te escuchan, no te prestan atención. Sí. Yo he estado en reuniones donde tú hablas con la gente ahora mismo algo y tú dices, vamos para Santo Domingo mañana a las 6 de la mañana y al minuto de terminar la reunión te preguntan, pastor, vamos a las 7 para Santo Domingo, yo me puedo levantar a las 6:30. Pero no prestaron atención. Y tú le explicas a veces a alguien algo y luego te vuelve a preguntar lo mismo. Cuando no hay madurez espiritual, no puede haber esa atención hacia la oración. Fíjate que la madurez espiritual nos da un discernimiento y el discernimiento nos guía a hacer las cosas correctas, las cosas más perfectas, las cosas que más nos convienen. ¿Qué es lo que más le conviene a un cristiano? Vivir una vida de oración. Sí.
Cuando el cristiano no vive esa vida de oración, ¿qué cosas van a suceder? Va a menguar la fe, va a menguar la manifestación de Dios, va a menguar la fortaleza para evitar los dardos del enemigo, como tú preguntabas. Entonces, cuando yo no tengo esa fortaleza espiritual, entonces el enemigo y las situaciones que están a mi alrededor, que son contrarias a lo que yo necesito hacer o lo que tengo que hacer en Dios, va a afectar mi vida y va a afectar mi entorno. Entonces, el Señor quiere enseñarnos muchas cosas a nosotros. Y esas cosas que Dios quiere enseñarnos, si no tenemos concentración, no las vamos a aprender. ¿Y usted no podría dar algunos puntos o algunos ejercicios que nosotros podríamos poner en práctica para ejercitar lo que es la oración mental? La meditación es la principal. ¿Cómo yo puedo meditar? Una de las principales. La gente a veces es tanto lo que se nos ha enseñado en la religión tradicionalmente que se malinterpretan cosas. Hay gente que no ve el tema del poder mental como un tema espiritual. Hay gente que no ve el tema de meditación como un tema religioso o del cristiano evangélico, cristiano en el sentido que hoy lo conocemos. Sin embargo, la Biblia habla de meditar, la Biblia habla del poder de la mente, la Biblia habla del poder interno que Dios deposita a través de su Espíritu en nosotros, que no es nada físico, no es nada material, no es nada que ni siquiera nosotros podamos expresar, es algo que se da dentro de nosotros y se manifiesta y punto. Se da dentro de nuestro ser. Amén. Entonces, la meditación, volvemos al ejercicio y volvemos a la práctica. Cuando las personas nacen, se van educando. Y nosotros educamos a los niños y ya los niños saben que cuando se levantan tienen que tomar el cepillo dental e ir a cepillarse. Eso es una disciplina y es un ejercicio que se va dando paulatinamente hasta que se convierte en una costumbre, se convierte en hábito y ya luego eso pues cuando no se hace, tú tienes como un reloj, una alarma personal interna, biológica que te dice no te has cepillado, tienes que cepillarte. Igual con la comida, tú pones un horario para comer, si tú no comes a ese horario, no desayunas a ese horario, el mismo cuerpo te dice ya es hora de comer. Lo mismo pasa con la palabra, lo mismo pasa con la oración, lo mismo pasa con lo que estamos hablando de cómo yo logro adentrarme en ese ejercicio. Cada persona tiene horarios diferentes que se siente cómodo, por ejemplo, para orar. Tú escuchas a mucha gente hablar de las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana no es un horario que uno escoge. Las 3 de la mañana es el horario donde el Espíritu Santo llama a los que le hace falta oración. Wow. Wow. Las 6 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, la hora de amanecer, es una hora poderosa de oración y la gente la desconoce. Sí. Porque a la gente le gusta dormir el sueño de la amanecida. Incluso sí. Hay gente que dice que es el mejor sueño. A veces despiertan en la madrugada, vuelven y se duermen y no despiertan hasta que no duermen ese sueño de la amanecida. En la transición de la noche al día hay algo que se manifiesta. ¿Qué se manifiesta? De la noche al día. Recuérdate que las tinieblas tienen una similitud con el mundo del mal, con Satanás, con las tinieblas espirituales. El día, la luz, tiene otra representación. Hay un texto en Génesis, creo que el capítulo 32, donde se encuentra Jacob con el ángel, que es muy conocido. Sí. Y el ángel le dice, déjame porque raya el alba. Él estaba amaneciendo, o sea, sí. Estaba aclarando el día. Sí. Hay un secreto ahí, hay un misterio. ¿Cuál es la razón por la que este ángel le dice, yo tengo que irme porque está amaneciendo? ¿Cuál sería la razón? Hay un secreto. Y es lo que estamos hablando de esa transición de la tiniebla a la luz, de la noche al día. Entonces, hay una manifestación en la noche y hay una manifestación en el día. Hay guerras que se dan en la noche que no se dan en el día. Así es. Hay lugares que tú vas en la noche y tú sientes el ambiente cargado de cierta forma. Pero asimismo hay personas que sirven a Dios, que tienen una protección especial, no importando que sea de día o que sea de noche. Así es. Entonces, nosotros somos de la luz. Nosotros no somos de las tinieblas. Así es. Entonces, la manifestación de luz, ¿cuándo es que se necesita? ¿En el día o en la noche? En la noche. Ahí está la revelación.
Hay ángeles que están para que sean luz en la noche, en el momento de tinieblas. Y ya en el día su función acabó. Sí. Pero cuando yo hablo en la noche, estoy hablando de los movimientos satánicos, demoníacos que se dan. Si tú te fijas, muchas de las desgracias que suceden en la sociedad suceden en las noches. Así es. Y las muertes masivas suceden en la noche. Accidentes, asaltos, muchísimas cosas. Cuando está de noche en oscuridad, ¿por qué? Porque Satanás no quiere que sean vistas sus obras. Lo mismo pasa con el que anda en tinieblas, como dice la Biblia. Porque no quieren venir a la luz, porque no quieren venir a Cristo, porque no quieren que sus obras sean manifiestas. Entonces, hay una manifestación de Dios que se da en la oración en diferentes horarios. ¿Te acuerdas que el pueblo de Israel tenía diferentes horarios? La vigilia de la noche, que eran varias vigilias, tenían un significado. Igual en el día, las oraciones de la tercera hora, de la hora sexta, la hora novena, todo eso tenía una explicación y tiene una explicación a nivel de la revelación bíblica. Entonces, es una disciplina, es un ejercitar la vida espiritual. No se trata simplemente de hacer algo por hacerlo, por compromiso. Es que cuando yo hago esto, yo voy a estar siempre dependiendo de la fuente, no me voy a desgastar. Es como cuando tú tienes un dispositivo móvil, vamos a traerlo aquí, a traspolarlo. Y ese dispositivo tiene una batería que su carga son de 3 horas. Entonces, cada 3 horas hay que conectarla para que recargue. Entonces, el creyente tiene que estar recargado de lo espiritual. La llenura del espíritu, porque la Biblia habla de llenura, porque la medida tiene que ver con la consagración. O sea, para yo mantenerme lleno espiritualmente, yo tengo que mantener una vida constante de oración. Amén. Y por eso la disciplina es importante. Y la disciplina se puede lograr, como te decía, haciéndose ejercicio, como cuando uno hace un ejercicio humano para comer o para hacer cualquier otra de nuestras necesidades. Entonces el cuerpo se habitúa a orar a las 3 o a orar a las 6 de la mañana, a orar a cualquier momento, pero yo tengo que llevar esa disciplina. Usted dijo algo realmente que me impactó y que las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento también como que se han sentido impactadas. Cuando usted dijo que el horario de las 3 de la mañana, o sea, el Espíritu Santo despierta a las personas que le hace falta oración a esa hora. Es impresionante porque realmente tomamos por costumbre el horario a las 3 de la mañana. O sea, se ha vuelto como un hábito, por así decirlo, dentro de la iglesia, dentro del cristiano. El horario a las 3 de la mañana no es que menos importante, pero muchas veces lo hacen sin un conocimiento del por qué lo estoy haciendo. Y pensando igual que van a ser súper recompensados por hacerlo a esa hora. Tratando también entonces de desvalorizar las demás horas de la madrugada, como usted dijo, el de las 6 de la mañana, que es cuando raya el alba. Entonces diríamos que esas personas que el Espíritu Santo levanta a esa hora es para realmente tratar de conectarla. Mira, las 3 de la mañana tiene su significado. Y cuando hablamos de números, tenemos que ir entonces al significado de los números en cuanto al 3. Es un número de plenitud. Pero cuando yo hablo de que le hace falta oración, fíjate que uno siendo nuevo creyente, todavía sin conocer el poder de la oración y estar tan consagrado, bueno, a mí me pasó y sé que a muchas personas también, porque lo he escuchado, a esa hora el Señor lo despierta. Sí. A mí el Señor me despertaba cuando yo no tenía disciplina de oración a esa hora. Después que yo empecé a tener disciplina de oración, muy pocas veces el Señor me despierta a orar. Ya yo tengo una disciplina de oración y Dios sabe mi disciplina de oración y me sobrelleva en lo mucho o lo poco que ore. Ahora, para mí, de manera personal, la oración más efectiva que yo he podido hacer no tiene hora. La oración más efectiva que yo puedo hacer. Ahora, que a mí, de manera personal, me guste orar a una hora determinada es otra cosa. Ahora, a la luz de la Biblia, ¿a qué hora debemos de orar? ¿A qué hora oraba Jesús? ¿A qué hora oraban los hombres de Dios? Los que llevaban, pues, en las tradiciones del pueblo hebreo, tenían sus horas de oración. Por eso vemos que el apóstol Pedro iba al templo a la hora de la oración. En la tarde, ya cayendo la tarde. Que ahí es donde se encuentra el paralítico en la puerta de la Hermosa, en la hora de la oración. En el templo había horarios para orar. Pero esa es una oración que se hace de manera pública. Hay otra oración que es la oración personal, íntima, que yo tengo con Dios. Entonces esa oración
no está determinada por un horario específico. Lo que yo no puedo dejar es de orar, porque es que en el mundo espiritual las horas no cuentan, no tienen ningún tipo de importancia. Así es. En la mente, si pasa algo, es que el tiempo no es relevante. Y cuando hablamos de orar en la mente, tú puedes orar de una manera tal que tú no sepas qué hora es ni siquiera. Ni te interese, porque tú estás en otra cosa, tú estás en otra dimensión. Entonces Jesús oraba, por ejemplo, cuando iba a acostarse. ¿Por qué Jesús oraba cuando se iban a acostar? Porque era la hora más tranquila. Para él orar. Era la hora donde la gente ya estaba más retirada. Lo mismo pasa en la madrugada. Es la hora más tranquila en el sentido de que si tú no estás en un lugar, ¿verdad?, donde haya negocios y corrupción, es una hora donde tú escuchas pocas cosas. Claro. La casa está en paz. Exacto, la casa, por lo menos tu entorno, la gente está durmiendo regularmente a esa hora. O sea, es un tema de tranquilidad para tener lo que tú decías ahorita, concentración. Porque la concentración tiene mucho que ver con la tranquilidad. Pero eso no significa que la hora determine la tranquilidad, porque hay gente que no tiene tranquilidad aún estando orando de madrugada por los problemas y las preocupaciones que habitualmente la gente tiene en la vida. Entonces la paz que uno recibe por el Espíritu, que viene con la transformación de nuestra mente, nos lleva a poder tener una oración efectiva y una oración aplicada o acomodada a mis condiciones y a lo que a mí de manera personal yo entiendo que me hace bien o que yo me siento cómodo. Pastor, con referente a eso mismo, usted sabe que lamentablemente, para bien o para mal, se han puesto horas de oración. Cuando digo hora es como un tiempo. O sea, las personas que oran 5 minutos no se les ha enseñado que no tiene ningún tipo de validez y que este tipo de oración no es escuchada delante del Señor. Y toma como referencia cuando Jesús le dijo a los discípulos, ¿acaso no podéis orar ni una hora? Poniendo así como punto de referencia de que se debe dar de una hora en adelante para poder supuestamente llegar a una concentración, ya sea mental o emocional al momento de hacerlo. Si yo le preguntara cuál sería la hora o el tiempo que se puede orar, o sea, 5 minutos, porque escuché a alguien decir que hizo una oración de 5 minutos que le valió más que 5 horas. Entonces me gustaría saber su opinión. Sabes que el asunto del tiempo en la oración, así de sencillo, o sea, no hay una hora establecida, no hay un tiempo establecido. Entonces, a la medida que yo le doy importancia a la oración, yo voy a durar más orando, pero también como el ejercicio va acrecentándose, y es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer espiritual, uno empieza orando poco y ya luego ora mucho y siente que oró poco, o siente que el tiempo no pasó, o siente que el tiempo no transcurre, o de repente pierde la noción del tiempo. Eso pasa en la medida que tú vas madurando en el mundo espiritual. Pero en la medida que tú más oras, es en la medida que tú tienes más cosas visibles como resultado en tu vida. Amén. Porque la Biblia dice que lo que nosotros hacemos en secreto, el Señor lo recompensa en público. Y mientras más secreto es nuestra oración, y por eso hablamos de la oración en la mente, pues más efectiva es en el resultado. Mientras más desconocida es por las personas y por cualquier ser que pueda querer saber lo que nosotros estamos clamando, más nosotros tendremos efectividad y resultado. La gente a veces se pregunta si Satanás puede entrar en la mente o conocer lo que nosotros pensamos. Sin embargo, la Biblia dice que el único que escudriña el corazón y la mente del hombre es Dios. Nadie más. Jesús conocía lo que pensaban algunos judíos, algunos fariseos, algunas personas a su alrededor. Y él lo decía, ¿por qué cabirá en tu corazón? Porque él conocía los pensamientos de los hombres. Jesús era Dios. Nosotros podemos tener discernimiento de lo que alguien puede pensar o la intención que puede tener. Eso se llama discernimiento espiritual. Ahora, el conocer el pensamiento de alguien le corresponde a Dios. Así es. Entonces, Satanás no sabe lo que usted piensa. Así es. Incluso Satanás, si no es que Dios lo permita, puede escuchar lo que usted dice y no saber lo que usted está diciendo. Porque la gente cree que el mundo espiritual funciona como el mundo físico. En el mundo espiritual no hay idioma, no hay dialecto, no hay lenguaje. Y la comunicación que hay es una comunicación espiritual, no es como nosotros la conocemos. Por eso Jesús en una ocasión decía que hablaba en un lenguaje humano, porque si hablaba en un lenguaje celestial, la gente no lo entendería. El lenguaje celestial es para seres celestiales y espirituales.
Entonces nosotros cuando hablamos con Dios, cuando nosotros nos comunicamos con Dios desde nuestra mente, tenemos la plena certeza y seguridad que no hay ninguna oposición en el sentido de que alguien pueda saber lo que estamos pensando. Ahora bien, que la oración tenga oposición en cuanto a la respuesta, tenemos que saber que hay que entender las dimensiones. Porque si los demonios y las huestes espirituales de maldad están en los aires, están en dimensiones intermedias entre Dios y nosotros, que era lo que pasaba con Daniel. Entonces ellos sí pueden hacer oposición a la respuesta. Pero para eso hay ángeles, para que esa respuesta llegue. Así es. Y fue lo que pasó con Daniel. Realmente este tema es muy, muy sustancioso y muy edificador, porque mientras usted hablaba, pastor, llegó algo a mi mente. Y es que muchas veces por el afán de la vida, la situación y los compromisos, uno va muy rápido. Y a veces uno no se detiene a orar de la manera que se nos ha enseñado, o sea, de tomar un tiempo, un espacio, de encarno, una hora en específica. Pero cuando oramos en la mente, aún en el mismo ajetreo de la vida, podemos mantenernos en comunión con Dios. Claro. O sea, que es efectivo la oración de la mente y las personas que nos están escuchando ya no pueden decir, ya yo no tengo tiempo para orar. Que es algo recurrente. Es que yo estaba muy ocupado y no me dio tiempo a orar. Eso no es verdad. Tú puedes orar aunque estés ocupado. Ahora, depende del nivel de importancia que tú le das a tu comunicación con Dios, a tu relación con Dios. Así es. Entonces, por eso yo te decía que ese es un ejercicio. Entonces, tú vas conduciendo tu vehículo al trabajo y ¿por qué tú no puedes ir hablando con Dios? ¿Quién te dice que esa oración no es efectiva? ¿O quién te dice que para orar tú tienes que estar detenido? ¿Quién ha dicho eso? O sea, eso no lo dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que hay que orar sin cesar. Sin cesar. O sea, usted va para su trabajo, vaya orando. Usted está cocinando, hágalo orando. Ahora usted va a ver un poder que se va a manifestar. Porque lo que pasa es que la gente percibe las cosas como se le enseñan, como se la transmiten. Y se ha transmitido mucho unos ciertos tipos de oración y ya la gente lo asimila como que tiene que ser simplemente así. Sí. Y esto de orar en la mente no es algo común. No es algo que la gente lo vaya a asimilar tan fácil. Porque es un ejercicio que tampoco es tan fácil. Porque la gente regularmente se le hace difícil pensar. Sí. ¿Sabe por qué la gente no lee mucho? Porque tiene que ejercitar la mente para leer mucho. Sí. Porque es un ejercicio intelectual. Y al final se convierte en espiritual. Porque cuando usted lee la palabra, usted lo que está recibiendo es un contenido espiritual. Así es. Y se está cargando de conocimiento espiritual. Entonces, la oración es una carga espiritual para nuestra fortaleza a nivel interno, desde nuestra alma, desde esa parte intangible. Entonces, cuando yo oro, yo lo que hago es que en esa oración estoy dentro de la dimensión donde se diseñan los propósitos, donde se diseña todo lo que es la estructura del mundo espiritual. Y desde allí entonces viene a tener una materialización aquí. Por eso es que cuando vemos los hombres de oración que oraban, en el caso de Ana, vamos a poner el ejemplo, que oraba ella sola, en su mente, en el altar. ¿Qué pasó? Ella quedó embarazada. Ella no quedó embarazada del hombre, ella quedó embarazada de una oración. Amén. 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 A Daniel no se lo comieron los leones porque él tenía fuerza, lo domaba. A Daniel no se lo comieron los leones porque la oración entró en los leones. Amén. Y le cerró el estómago para que no le diera hambre. No la boca, como dicen, ¿verdad? El estómago fue que le cerró el Señor para que no le diera hambre. La boca la podían tener abierta. Y ellos lo que no tenían era deseo de comer. Entonces, son tantas cosas que vemos con la oración, en todos los sentidos. Las puertas de la cárcel se abrieron para que Pedro saliera. ¿Y quién abrió esa puerta? La Biblia dice que fue un ángel. Pero ¿quién movió a ese ángel? Fue la oración del pueblo. Sí, que estaba orando mientras él estaba encarcelado. Entonces, la oración hace cosas donde la intervención humana no tiene que hacerlo. Y eso solamente se logra cuando tú estás en la dimensión espiritual donde se gestan todas las cosas. Realmente este tema ha sido muy, muy, muy edificante para nuestras vidas. Así que hoy te invitamos y te recomendamos que comiences a practicar o a ejercitar lo que es la oración mental.
y te aseguramos que tu vida va a comenzar a cambiar, vas a comenzar a recibir. Y ya no habrá excusa, pastor, de decir, no tengo tiempo para orar, ya yo no puedo orar porque tengo tantas cosas. A través de tu mente puedes lograr que Dios te escuche y que también te responda. Y tendrás menos tentaciones. Ya escucharon al pastor Almanzar, un hombre de conocimiento y de revelación. Pastor, muchas gracias por haberme permitido a mí compartir este tema con usted. Gracias también a ti por estar aquí conmigo y a los hermanos que nos ven, ¿verdad? Que siempre están atentos a lo que aquí en Excelencia Cristiana se lleva a su casa, a su dispositivo para bendición. Amén. A ti recuerda compartir, comentar y dar like. Recuerda que Excelencia Cristiana Televisión está contigo para ayudarte a crecer, avanzar y para que puedas llegar a tu propósito en Cristo Jesús. Hasta una próxima. Shalom, shalom.